Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Hermanos y hermanas, habiendo comenzado nuestro itinerario cuaresmal, hoy somos invitados a contemplar al Señor en el desierto. Él, como Maestro, camino, verdad y vida de la humanidad, nos enseña con obras y palabras a entregarle todo a Dios, único y sumo bien, con la alegría de ser hermanos y convocados por la misericordia. Iniciemos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que hoy nos invita una vez más a realizar este camino de conversión con la fuerza del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Es un caminar de 40 días en que vamos preparando nuestro corazón, ante el Señor, para una verdadera conversión, para que lleguemos con la fuerza de una verdadera conversión y de encuentro con Dios a nuestra resurrección. Estamos apuntando hacia esa nueva vida, queridos hermanos. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás
durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos a tiempo todavía entonces de escuchar la palabra del Señor, de meditar, de conocer esta estructura de la propuesta, porque recuerden que todo lo que nosotros estamos escuchando es una propuesta. Peñan de Yara o Heshalcaja o Hukwawo, hoy cuave, cuando hinala, ñay cuave. Estamos queriendo vender, entre comillas, este producto de Dios, este producto del Señor. Jesús mismo, que nos habla y que nos está diciendo: mi hijo querido, mira, te estoy ofreciendo esta posibilidad. ¿Y qué es lo que el Señor hoy nos quiere vender? ¿O qué es lo que el Señor hoy nos quiere regalar? ¿O nos ofrece como propuesta? ¿Cómo tenemos que caminar? Hemos dicho tantas veces que nosotros, cuando subimos a una segunda planta, por decir así, necesitamos, con la escalera, necesitamos ir escalón por escalón, escalón por escalón, escalón por escalón. No es que del primero ya saltamos al último, porque entonces no tiene sentido tu escalera. Me lleva a la planta segunda, ¿verdad?, de tu vida espiritual. Necesitamos, queridos hermanos, hacer un proceso. La iglesia es la propuesta de Jesús. Y hoy, en primer lugar, fíjense que nos habla de la fuerza del Espíritu que lleva a Jesús hacia el desierto. La palabra clave entonces en esta primera partecita de nuestra meditación es la palabra desierto. Midbar se dice en hebreo. Midbar, que significa ese lugar del silencio. Es el lugar del recogimiento. Es el lugar del encuentro personal entonces con Dios, con nosotros mismos, y pensamos, ¿verdad?, con respecto a nuestros hermanos. No se olviden que nosotros hemos insistido, porque la iglesia lo dice, no es que uno está inventando, en esa oración y también en la lectura que hicimos ese miércoles de ceniza en el Evangelio. Cuando ustedes recen, cuando ustedes hagan limosna, cuando ustedes ayunen, ¿verdad?, nos ponen los tres elementos. No hagan de una forma exterior, sino que háganlo desde su interior, que salga desde adentro. Esa relación profunda e íntima con el Señor, necesitamos el midbar, necesitamos el desierto, necesitamos el silencio, necesitamos la soledad, queridos hermanos. Hoy nuestro mundo entonces tan ajetreado, nuestro mundo entonces en que nos encontramos bombardeados por tantas cosas, necesitamos nuestro momento en que podamos decir: bueno, Señor, esto es lo que fui caminando, esto es lo que fui haciendo. Lo he hecho de esta manera, lo he hecho bien, lo he hecho de esta manera. Me faltaron ciertos elementos, Señor, que no pude completar y no los pude vivir. Pero en fin, entonces ya y por eso el Señor te está diciendo: te llevo al desierto. Fíjense que es la fuerza de Dios. Es el Espíritu del Señor entonces el que nos lleva también y nos convence a nosotros para entrar en ese desierto. La ñande entonces ñañemo atano allí, da yajasei, nañahendusei, da yajeshasei. Y entonces evidentemente que nunca seremos empujados por la fuerza de Dios hacia el desierto. La fuerza del Espíritu es entonces, queridos hermanos, el que nos está animando, nos está entusiasmando para que nosotros entremos en ese clima, en esa vida de desierto, en esa vida de reflexión profunda.
para que sepamos entonces qué camino realizar y cómo realizarlo. Y cualquiera de ellos también con respecto a la relación, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Porque fíjense, hemos explicado, pero lo vuelvo a subrayar, el hecho de la elemosina del griego, que viene a ser la limosna, cuando ustedes hagan limosna. Justamente el Evangelio te está explicando y te está diciendo que la limosna de por sí es una entrega total de uno mismo a los demás. Diga, tuñan de ayepa en esa evolución de esta palabrita que fue sufriendo y fue quedando un poco en lo negativo, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos de limosna decimos casi como un guiroreí, ¿verdad? Decimos, daipotailan de limosna, y la gente, daipotailan de limosna. Y sin embargo, en el griego puro, auténtico, original, la limosna quiere decir el valor máximo porque sos vos el que te estás entregando. Sos vos porque sos vos mismo el que te estás donando con esa generosidad total. Pero con la limosna en realidad tiene un sentido muy positivo porque es el hombre, es la persona que se está donando y que se está dando a el otro. Y por lo tanto, ustedes ya entienden, si es de esta manera, que no se refiere simplemente a un valor económico o a un valor en dinero, sino que el valor profundo de la elemosina justamente es la donación personal. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Me dono, le amo, le quiero, como una madre que le ama, le adora a su hijo, como un matrimonio que verdaderamente se entregan totalmente porque se aman, se quieren y se donan totalmente a su familia. Y así sucesivamente eso se va ensanchando. Una persona que quiere ayudar a su comunidad, que ama a su comunidad, y entonces entiende el poder como un servicio porque ama, porque quiere, porque da limosna. Pero entiéndanme bien entonces, por favor, lo que el Evangelio nos quiere decir, porque la limosna es tu entrega, es tu servicio, es tu generosidad. Sos vos mismo el que te estás entregando. Y por eso tenemos que hacer, me parece, un cambio de chip y de mentalidad, ¿verdad? Y dejar ya de pensar que la limosna es un, no. Eso es una ofensa y es un pecado verdaderamente contra el pueblo, contra la gente, contra nuestra propia dignidad, ¿verdad? La limosna. ¿Por qué el Evangelio lo dice con tanta fuerza? Que lo que quita, dice, o lo que sana el pecado del hombre es a través de la práctica de la limosna. ¿En dónde? Pues entonces la iremba en la Pepe, ese ya me va a salvar de mis pecados, y como nosotros entendemos de una forma muy negativa, la limosna. No. ¿Por qué te dice que la limosna quita toda clase de pecados, limpia toda clase de pecados? Porque esto entrega, sos vos mismo, entonces quiere decir que hay cambio de mentalidad. Es un chip que cambió, ¿verdad? Y es una vida diferente, entonces la que vamos a encontrar en ese momento. Y es eso lo que hoy nos dice el Evangelio. Una vez que va al desierto, va a ser tentado ciertamente por Satanás. Jesús es tentado. Allí fue tentado por Satanás durante 40 días. 40 días quiere decir que durante toda nuestra vida, queridos hermanos, vamos a recibir tentaciones, golpes. Durante toda nuestra vida, el número 40 quiere decir la generación, la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Nos vamos a salvar en este sentido de estar tentados. Siempre vamos a estar tentados, de una o de otra manera. Pero lo más importante, que va muy unido a lo anterior, es que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, metanoia, conviértanse, dice, cambiarán de chip, cambiarán de mentalidad, comenzar a pensar de manera diferente. Eso quiere decir conversión, versión opuesta, convertirse. Entonces ahora tu dirección va a ser diversa, va a ser toda la manera diversa de lo que vos estabas haciendo. En el hebreo es mucho mejor todavía esta palabra, ¿verdad? Lo que nosotros aquí vemos desde el griego, metanoia, es un poco desde el espíritu racional, ¿verdad? Del griego, del occidental, que es muy interesante, ¿verdad? Es cambiar la acá, ya es ahí señalando. Tu manera de pensar, que te va a llevar a una manera de actuar. El hebreo es mucho más plástico, es como el guaraní el hebreo en realidad, ¿verdad? Porque directamente va a las imágenes
concretas. Es muy concreto el hebreo. Y entonces ellos utilizan otra palabra y se dice shub, shub. Vea ya de la conversión ya es angüesa. Hamba vea, la gente nieve. Se volvió la vuelta ahí la gente, se volvió la vuelta. O sea, dar vuelta, cambiar dirección. Si yo iba hacia aquí, allí volví a otro lado. O sea, ayuye pesera perere. Eso es importante porque quiere decir volver hacia Dios. Si yo me estaba desviando, estaba yendo por un camino totalmente diverso y cuando ya no encuentro mi dirección, de entonces ser humildes, encontrarse ante esa palabra shub que te dice el hebreo, dar vuelta, girar sobre el mismo paso y volver entonces hacia Dios. Hoy, queridos hermanos, estamos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Aveñan de yarajina o yerureñan de vejiñan de vejina. Baisha vaya povana. Primero cambiar mentalidad, es decir, entrar ya en esta mentalidad, conversión, metanoia, ponernos en esa actitud y por eso pedir también al Señor y decirle, bueno Señor, epocomina serejea lleva. Baisha vaikatuta sheko angayela aguatamia lleva hayapota pendere y potaba. Esa es la metanoia. Y esa es la conversión. Queridos hermanos, el reino de Dios está cerca. ¿Y saben qué significa el reino de Dios? El reino de Dios quiere decir la construcción de nuestra propia felicidad. El reino de Dios va a querer decir que tu familia sea feliz, que tu familia se realice, que tus hijos crezcan bien, que tu nación sea una nación donde no exista la pobreza, donde todos tengan una tierra donde vivir, donde todos tengamos un lugar donde trabajar dignamente, donde todos tengamos ante una enfermedad la posibilidad de recuperar nuestra salud, donde todos podamos irnos la escuela, la educación. ¿Se dan cuenta? Donde todos tengamos seguridad, donde podamos dormir de nuevo hasta en la calle sin que nadie te moleste. ¿Por qué? Porque todos nos respetamos y nos queremos. Upeango dice, el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿será que el reino de Dios está cerca entre nosotros? Taiko cada vez hoy me momburbeñan de Jehui, peñan de yarare cobeñan de aputebe. El reino de Dios quiere decir Dios presente en medio de nosotros. Y si nosotros le tenemos miedo porque hay motochorro, porque hay esto, asaltante, y miles de cosas, y porque hay corrupción, y porque hay pobreza, y porque no hay educación, porque no hay salud, entonces el reino de Dios está cerca. Añaporandumina. Es una pregunta retórica en realidad, porque si somos humildes y nos dejamos tocar por Dios en lo más profundo, entonces va ella está cierto, yara, landere ajina coave. Metanoia, cambiar mentalidad. Tenemos que cambiar la dirección, tenemos que el timón, tenemos que tomar verdaderamente y saber el rumbo hacia dónde estamos yendo. Queridos hermanos, entonces vamos a pedir esta gracia en este domingo. Es la fuerza de Dios y el Espíritu que le llevó a Jesús hacia el desierto para entrar, meditar, entender y saber lo que le estaba pidiendo. Ya venían de Yara, tañan de Huerajá, veía hacia el desierto. Nuestro tiempo de reflexión, nuestro tiempo de entrar, saber, conocer y decir, bueno Señor, abeme, allá posee pei por a mí, lleva. Quiero ofrecer lo mejor de mí mismo para que exista una verdadera conversión y un verdadero cambio. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, proclamamos juntos nuestra propia fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondamos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por la Iglesia Universal, para que, habiendo visto el paso del Señor en medio de la pandemia, siga siendo signo de consuelo y esperanza en un mundo frágil y dividido. Oremos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por nuestra sociedad, para que, alejándose de cosas superficiales y actitudes egoístas, sea un verdadero hogar para todos. Oremos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por los enfermos que sufren también el no ser atendidos oportunamente y con los recursos necesarios, oremos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por los que transitan momentos de crisis y tentación para dejar el camino cristiano que habían emprendido, oremos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por los consagrados y consagradas, jóvenes en el Paraguay, para que el tiempo cuaresmal los afiance en la respuesta al Señor, oremos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Por nosotros, para que en medio de la austeridad cuaresmal optemos una mayor fidelidad a Dios y al compromiso fraterno, oremos. A ti, Señor, elevamos nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos si es que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza elevamos nuestra petición al Padre, que su reino se haga presente en medio de nuestra comunidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó,
la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecientes nuestra esperanza y fortalezcas nuestra caridad, para que nosotros aprendamos a tener hambre de este pan vivo y vivir toda tu palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y en este momento nos consagramos a nuestra Madrecita, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ñande yara ñe dominical,
te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.